Evitar que el aguinaldo no se esfume en diciembre y quede algo para enero puede llegar a ser todo un desafío para muchos, debido a la falta de una eficiente planificación financiera. La psicóloga especializada en finanzas personales, Estela Alfonsi, recomienda dividir el uso del aguinaldo en 4 partes. 2 de ellas son la cancelación de deudas atrasadas y el mantenimiento de activos, como la casa o un vehículo. Si tenemos deudas, entonces a las deudas hay que darle prioridad y tratar de o cancelar las deudas o alivianar, ¿verdad?, todo lo posible, ¿verdad?, amortiguar esas deudas para empezar el año nuevo, ¿verdad?, ya sin deudas o con el mínimo de deudas posible, ¿verdad? O sea, la segunda parte de nuestro aguinaldo, invertir, ¿verdad?, ese dinero en nuestros activos, ¿verdad?, para que no se descomponga nuestro auto, nuestra casa, ¿verdad?, invertir, qué sé yo, en cambiar las ruedas, en hacer el mantenimiento del auto, en pintar la casa, ¿verdad? Los otros 2 destinos que debería darse al aguinaldo son los gastos típicos de fin de año, como la cena y los regalos, pero el más importante de todos es el ahorro para enfrentar lo que se presente en el año. Invertir en algo, ahorrar, ¿verdad?, esos planes que tenemos muchas veces de ahorro, decir, algún día voy a ahorrar, ¿verdad?, y durante todo el año pasa el año y no ahorramos. Entonces sí, ahorrar una parte de nuestro aguinaldo, ¿verdad?, para imprevistos, lo más recomendable. De hecho, presupuestar el aguinaldo mismo, ¿verdad?, presupuestar el mes que se acerca, donde hay fiestas, donde hay más gastos, o sea, sí es importante, ¿verdad? Mucha gente destina la mayor parte de su aguinaldo solamente en el disfrute. También realizamos una breve consulta a la gente para conocer en qué gasta o invierte el aguinaldo. Las respuestas fueron bastante variadas. Yo utilizo en cosas programadas ya, que tengo previsto siempre en el año. Tanto para pagar nuestras cuentas y para poder comprar algunas cositas que nos hace falta. Y así para el viaje, para la cena, para el fin de año, eso, para los gastos. De las fiestas fundamentales. Para la fiesta, y sí, para ya compartir con la familia y todo eso. Para la comida, para la cena, para la Navidad, ayudar a la mamá, todas esas cosas. Regalos y todas esas cosas, más lo que en eso se gasta. En cuanto a las compras de fin de año, también es recomendable elaborar una lista y establecer un tope en el presupuesto destinado a este fin y evitar las tentaciones con las ofertas de precios en productos que no forman parte de la planificación para evitar gastos imprevistos y deudas innecesarias.